¿Primer recuerdo musical que tengas? Mi primer recuerdo musical es cuando yo era chica. Mi viejo solía volver del laburo y se sentaba en unas escaleritas que teníamos en el living, que al lado estaba el tocador de discos, y escuchaba ahí 2 horas de su música. Tenía de todo. Tenía desde Duke Ellington hasta, no sé, música clásica, Gal Costa, Luis Miguel. De hecho, Luis Miguel, que lo fui a ver ayer, y que de verdad me marcó un montón, porque mi viejo justo es de la época de los boleros y todo eso, entonces escuchaba mucho bolero, mucho tango, y yo siempre escondidita atrás de la puerta esperaba que él escuchara toda su música. Cuando él se iba, yo le copiaba, entonces iba, me sentaba ahí y escuchaba. Y bueno, eso para mí fue como el comienzo de soñar que quizás podía llegar a hacer música en un futuro. Bien. Y con Yuri hablábamos un poquito fuera de la cámara de la belleza, ¿no? Porque al final, una de las cosas que yo creo que caracteriza la música que ustedes hacen es que es realmente muy hermosa. Entonces, cuando uno es chiquito, no sé si uno tiene conciencia de eso. Entonces, yo te pregunté fuera de cámara que, ¿cuándo te encontraste con la belleza? Y tú me respondiste. Sí, fue cuando conocí la guitarra un poco, ¿no? Sí. Claro que la belleza cuesta al comienzo, hay que trabajar mucho para lograr que algo que haces te parezca bello, ¿no? Recuerdo la primera noche me la pasé y encontré, la primera canción que me aprendí fue esta. Que para mí fue poder tocar eso, o sea, de repente después de una semana con la guitarra fue como una explosión, ¿no? O sea, que poder generar ese sonido que me cautivaba y fue la guitarra, ¿no? Como te digo, tuve algunos encuentros fallidos con los deportes, por ejemplo, ¿no? Porque yo era muy alto, entonces tenía una complexión que era, digamos, me asociaban a lo deportivo. Jugué el básquet, un fracaso, jugué el fútbol, peor, el karate, peor. Entonces la música un poco fue de manera un tanto casual que llegó la guitarra a mis manos, y entonces fue como una revelación. Entonces claro, no pude parar desde ahí, ¿no? O sea, un poco la puntería la conseguiste con la guitarra. Sí, un poco, ¿no? Y todavía sigo por ahí, ¿va? Todavía parece que es un camino que nunca se acaba, ¿no? Sí. Y de los sueños son como, yo siempre veo los sueños como inspiración, ¿no? Para lo que uno quiere alcanzar, pero cuando llegas a encontrarte con la realidad de músico, te das cuenta que eso es diferente, ¿no? Entonces, de los sueños así o que hayan cumplido o que les gustaría cumplir, o sea, más o menos, ¿cómo llevan ese tema? Bueno, hablamos de que uno por ahí comienza con un tipo de sueño, a ver, no sé, cuando sos chico, de cantar en un teatro enorme y ser famoso, y no sé, cantar con tus músicos preferidos. Con Luis Miguel. Con Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel era... Alejandro Sanz. Alejandro, por favor, mira. Sofía, Talita. Todavía sigue ese sueño, Whitney Houston, toda esta gente, ¿no? Y después con los años vas estudiando música, te van pasando cosas, y fuimos padres hace poco, y te va cambiando un poco, el sueño va mutando. Y ahora he tenido la posibilidad ya hace tiempo que trabajo en hospitales con niños con enfermedades terminales, con gente que se está muriendo, no sé, todo lo que está pasando con la inmigración, los niños que están siendo separados de sus padres. Y creo que mi sueño ahora es poder llegar a alguna organización o algo para que yo pueda llevar esa música para esta gente que no tiene la posibilidad de escuchar, de llegar a la música o al arte o lo que sea, y que a darles una alegría, ¿no? Dentro de lo que se puede. Y eso es un sueño grande ahora, en este momento de mi vida. Maestro. Bueno, también un poco por ese lado descubrir que la música tiene una capacidad transformadora, que cura, que te eleva la conciencia. Entonces, de hace unos años empecé a tener esa idea y a darme cuenta de que el propósito de ser músico de la música es elevar la vida de los demás, ¿no? Hacer que tu vida sea mejor, que escuchar, lo mismo que pasaba a mí cuando era chico, no escuchar mi canción favorita, mi estado de ánimo cambiaba, te vuelves fan de una banda, vas a los conciertos y te vuelves una persona más feliz. Entonces, como músico ya de este lado, digamos, del quehacer, te das cuenta que el público lo que quiere de ti es recibir cosas, irse con esa energía, ¿no? Uno tiene sus expectativas personales
egocentristas en general, o la fama, o el dinero, la fortuna, pues después te das cuenta que lo que en realidad es la música y por lo que tú elegiste ser músico es para ser feliz. Entonces, como te decía hace un rato, ¿no? Yo pienso que hay una correspondencia armónica entre las ganas de hacer música, de crear, y las ganas de escuchar y de recibir. Entonces hay que conectar, que esa energía que tú tienes, que quieres dar, conectarla con las personas que quieran recibir. Entonces yo creo que ese es el trabajo de todo músico, encontrar a la gente que necesita recibir lo que tú tienes, porque es un proceso natural, así como los árboles dan frutas, las personas tenemos hijos, en general hay un orden natural en la música, es una energía que no hemos inventado nada, simplemente la hemos descargado, ¿no? Es como entrar a una gran internet y bajar los sonidos, las vibraciones y transformarlas y prepararlo para la gente. Esa es nuestra labor, o sea, ser mensajeros de una energía que convierta, que haga que la música sea mejor. Y los grandes maestros son prueba de eso, ¿no? Sus obras están en todos los géneros, los seguimos venerando, los seguimos escuchando, y porque hicieron ese trabajo, ¿no? De bajar de los planos superiores donde se encuentra el mundo de la música, que es un mundo totalmente, digamos, fantástico, pues, de sonidos y de vibración que no lo puedes tocar, solamente lo puedes sentir. Entonces creo que nosotros ahora pensamos de esa forma, ¿no? En un momento igual te pueden venir muy buenas cosas a un nivel de carrera personal, pero ya no es algo que de repente cuando empiezas hay gente que le ha pasado, que lo logra, y sigues teniendo ese sitio, esa cosa vacía que a veces no logras llenar porque estás totalmente satisfecho, si te va bien, si te va mal. Entonces pienso que nosotros ahora estamos viendo la vida ahora que somos padres, de repente ver que las cosas tienen que fluir de una manera mucho más natural, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre pienso que si tú, o sea, en tu caso tú abres la boca y sale sonido, y tú tocas tu guitarra y sale sonido, y la gente siente algo, eso ya es un éxito, ¿no? Bueno, obvio, eso es un éxito, claro, increíble. Entonces, total, sí. Chicos, gracias por venir aquí y regalarnos la música. Gracias a vos. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café que tus labios con frío pidieron esa vez, con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor